Irene tiene como apellido Malabo y hay una historia. Cuenta. Bueno, chicos, que aquí, deja de llamarme Irene. Malabo, No, su majestad. Su Majestad. Oh, por favor. La familia Chico. real. Oh, Perdón. chico. ¿Cómo me puedes faltar así? Bueno, gracias, mi subordinada. Pues chicos, tengo una vez más junto a mí a Irene. A Irene ya la invité en uno que otro vídeo. Y en el día de hoy os vamos a contar 3 cositas interesantes que no sabíais sobre nuestros grupos étnicos. Si esta es tu primera vez pasando por aquí, ya hice un vídeo en el que os estaba contando cositas interesantes sobre el grupo étnico al que pertenezco. Como habitantes de Guinea Ecuatorial que somos, pertenecemos a grupos étnicos diferentes. Yo por lo general pertenezco a 2, el grupo de la etnia nobonesa y la etnia bubi. Irene solamente pertenece a uno que es el de la etnia bubi, y porque siento que me gusta y nos lo merecemos, voy a representar hoy una vez más a la etnia nobonesa. Os voy a contar cositas interesantes que no sabíais sobre la etnia nobonesa y espero que os guste, sobre todo la noticia boom que Irene os tiene. Irene. Hola, chicos. Aunque ya no me ha presentado, ya estoy yo aquí ya para presentarme porque ya soy parte del canal. Estoy una vez más aquí en este canal porque aquí mi queridísima Lisette le gusta verme, acéptalo. Le gusta verme, le gusta mi esencia, le gusta todo. Bueno, pues una vez más estoy aquí y voy a contar diferentes curiosidades sobre la etnia bubi, en específico del pueblo de Moca, donde se encuentran los tomates frescos. Ir a buscar tomate ahí en Moca. Todo fresco. Tomate, fresa, piña. Abuela, te hago publicidad. De todo tipo. Pues bueno, y la noticia bomba que ella dice que voy a dar. No lo digas. No, pero quiero dejar claro que no es una curiosidad de la etnia bubi. Bueno, es parte, pero es una curiosidad de mí, de mi familia, que os va a encantar, la verdad. Os vais a quedar así. ¿Qué? Imaginaros que todavía no me lo ha dicho y ya quiero que me lo diga. Haré como que no lo sé. Déjame actuar sorprendida. Bueno, chicos, para todos los que son de Guinea Ecuatorial, incluso los que no lo son y se sienten con esa, ¿cómo decirlo? Esas ganas de querer saber sobre diferentes países, deciros que es más que obvio que Guinea Ecuatorial tiene como capital Malabo. Y hay una historia después de ese llamamiento, antes y después. Y la historia de antes es muy interesante, precisamente porque tengo junto a mí a una descendiente de la familia Malabo. Irene tiene como apellido Malabo y hay una historia. Cuenta. Bueno, chicos, que aquí, deja de llamarme Irene. Malabo. No, su majestad. Su Majestad. Oh, por favor. La familia Chico. real. Oh, Perdón. chico. ¿Cómo me puedes faltar así? Bueno, gracias, mi subordinada. Como ha dicho, mi familia pertenece a la familia real, bueno, aunque actualmente no se sigue haciendo, no se sigue llevando, pero antiguamente se podría decir que mi familia pertenece a la familia real de Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué se denominó la capital Malabo y la isla Bioko? Pues por parte de mi familia, porque mi tatarabuelo fue el primer rey Malabo, que se llamaba Malabo Lopelo Melaca. Malabo Lopelo Melaca. La pronunciación no me sale, pero es así. Melaca. Puedes poner tilde si quieres. Fue mi tatarabuelo y otra curiosidad, es que voy de curiosidad en curiosidad. Mi tatarabuelo falleció el mismo día
de mi cumpleaños, al mismo día que yo nací. Diferentes años, pero el mismo día. Mi abuelo falleció mi tatarabuelo, perdón, falleció un 19 de abril y yo nací un 19 de abril. Reencarnación. Reencarnación en persona. Y bueno, pues él gobernó la isla de Bioko y la capital de Malabo por bastante tiempo. Creo que empezó su reinado fue a partir del 1800 por allá y duró hasta el 1937, que fue su fallecimiento, si no me equivoco. Y bueno, pues fue una persona muy influyente, muy importante, una persona muy respetable que hasta el día de hoy se sigue respetando en el país. Hay muchas instituciones, muchos lugares que todavía siguen teniendo su nombre, su apellido, como el Centro Rey Malabo, no muy lejos, el Centro Rey Malabo, y lo más importante, la capital, la capital tiene el apellido de mi tatarabuelo. Y bueno, pues que después de su reinado vino mi bisabuelo, que también fue rey, fue el segundo rey de Malabo, que fue, su nombre era Francisco Malabo Beosa. Ese era su nombre, Francisco Malabo Beosa. Ese era mi bisabuelo, el padre de mis abuelas, el padre de mi abuela, mis abuelas, y reinó, y su último reinado fue hasta el 2001, que fue hasta que falleció. Y tuve la gracia, ¿cómo se dice? Tuve la dicha de poder conocerle, de poder escuchar sus historias, que fue una persona muy importante para nuestra vida. Falleció con 105 años, hija. Ojalá yo llegue a esa edad también. Falleció con 105 años, falleció en el 2001. Y bueno, pues que eso. Y también que su hermano se llamaba Adolfo Bioko, y también que fue otra persona muy importante también, y que gracias a él pues tenemos la isla de Bioko, que se llama Isla de Bioko en honor al hermano que se llamaba Adolfo Bioko, y la capital Malabo es en honor a mi tatarabuelo, que fue el rey Malabo. Señores, Malabo me pertenece, sinceramente. No, sinceramente, me pertenece. Chico, ¿cómo hacéis? Oh. No quiero que se le suba por las nubes el ego ese porque carga con un apellido, tiene que andar con los hombros así, como esos mamboys. Así es como ando, la verdad, sinceramente. Añadir con lo que ha dicho ella, que prácticamente se le denomina Malabo, porque quien en ese momento vino a gobernar el país, Francisco Macías, lo decidió. Durante el tiempo de los colonos, por lo general sabéis que los nombres no eran propios, no eran nativos. Daban nombres típicos como la capital Francisco, era Santa Isabel. Y la isla de Bioko se conocía como Fernando Po. ¿Ves? Nombres no nativos. Así que cuando viene él, como que quiere cambiar esto y decide que nada. Nombres nativos. Y prácticamente es un poco el cambio ese que se llevó a cabo. ¿Por qué cuento tu curiosidad? Mi curiosidad. Bueno, la primera curiosidad sobre la etnia nobonesa. En un vídeo ya expliqué lo de Daji, que Daji es como una comunidad por parte de la gente de la etnia nobonesa. Igualmente tenemos lo que se llama Bongo y demás grupos, que no sé si llamarlo grupo o asociación. Creo que le vendría muy bien esa palabra, asociación, en la que gente del mismo grupo étnico, obvio, etnia nobonesa, crea una pequeña comunidad y se llevan a cabo ciertas actividades, ciertas cosas. Tenemos lo de Bongo. Lo de Bongo es algo así como una asociación en la que cuando tú no formas parte de ese grupo y tú quieres tomar ventaja de algo por parte de ellos, tienes que llegar a un acuerdo con ellos. Si están celebrando una fiesta y tú quieres comer algo en la fiesta, quieres uno que otros víveres de la fiesta esa, te ponen como acuerdo que vale, cuando tú llegues a tener a un hijo, tienes que llamarle, hay tanto femenino como masculino. Para el masculino tenemos Gutín, que es chico,
llegas a tener un chico, y para femenino, perdón, tenemos lo de Magutin. Magutin es como tú le llamas a la chica. Y pasa que después que tú tengas a ese hijo, automáticamente viene a formar parte de la asociación esta. Es decir, es como que tú decides por tu hijo, porque tú en sí no formas parte de la asociación esta, sino tu hijo sí que viene a formar parte. También tenemos lo de los nombres dependiendo del poblado al que tú perteneces. Para Awal, que es un poblado de Annobón, tenemos el nombre de Zanjus y Mapus. Y para el femenino, es decir, para las chicas, tenemos Mapus. Y para el poblado de Mebana, tenemos el nombre de Toin. Toin significa Antonio y el nombre igualmente es por el patrono. Y por último hay más, pero menciono los más comunes. Por último tenemos el de Anganchi. El de Anganchi, el nombre es, si mal no me acuerdo, Fudul. Fudul significa Pedro y el nombre igualmente se le atribuye por el patrono. Así que por lo general así es como se va denominando. Y esa es mi curiosidad número 1. El nombre de Angachi también se puede usar para niñas. Porque yo conocí a una niña que se llama Angachi. Angachi es nombre del poblado. Y no se puede poner para niñas. ¿Te puede? Sí, no, porque yo conocí a una niña que se llama Angachi. Angachi, vamos a usarle Toin. Toin. Antonio, Toin. Pero es una curiosidad bastante bonita porque también es algo parecido como hacen aquí los ganeses, con lo de ya ha nacido un lunes, un martes, le dan un respectivo nombre. Por ejemplo, el lunes es Adra y martes, sábado, no sé qué. Es parecido, ¿no? Es parecido. Tu curiosidad número 2. Vale, mi curiosidad número 2 es sobre una pintura que usamos los bubis, que prácticamente, bueno, la mayoría que habéis visto los bailes tradicionales y todas las cosas que se hacen, pues se usa una pintura roja que se llama tola. Y esa pintura pues prácticamente no es roja. Es como se prepara, su preparación pues son unas hojas que se machacan o se muelen con la mezcla del árbol y al machacarlo o molerlo pues queda rojo y es lo que se utiliza para poner en el cuerpo. Esa es mi curiosidad número 2, la pintura. Se llama tola, por favor no lo olvidéis, hay mucha gente que comete el error. Bueno, la mía es... los annoboneses tenemos muchísimas creencias. Creemos en la existencia de seres, no sé si decir supernaturales o supremos, que son los que se encargan de gobernar ciertos lugares. Por ejemplo, el nombre en general de un dios es Ale. Y el dios del mar es Ale Dumar. Cuando, por ejemplo, llega a pasar algo en ese específico territorio, digamos que sea tierra o sea mar, como que tendemos a atribuir que el dios o el guardián de ese lugar es quien como que se ha encargado de que pase esto, posiblemente porque esté enfadado, ha pasado algo malo en ese lugar. Y por lo general tendemos a ofrecer cosas, dar ofrendas. Y luego está que también hay algo. Tendemos a dejar cruces en... ¿Cruces? Sí. Supongamos, por ejemplo, que tú estabas yendo al bosque, a la finca, y algo te ha pasado durante tu trayecto, digamos que en ese lugar en específico, y te has muerto. Si tú te mueres en ese lugar, dejamos una cruz. Dejamos una cruz que, si tú eres annobonés, sabes que la cruz esa significa que alguien se ha muerto en ese lugar. ¿Ves? Si te has muerto, digamos que cerca de la playa, un ejemplo, igualmente vas a ver una cruz ahí que significa que alguien se ha muerto aquí porque algo le ha pasado. Es algo así como que... No te corto, pero me ha venido a la mente ahora mismo que... Imagínate que ahora mismo alguien se muera aquí en este local y dejan una cruz aquí. Da un poco de miedo, ¿ves? No, da un poco de miedo. No significa que ahí es donde te entierren, no te entierran ahí. Solamente dejan la cruz esta como señal de ese lugar no ha sido bueno para esa persona. Tú ves, no te entierran ahí, solo es señal.
Y luego también tenemos iglesias por todas partes. El símbolo de la iglesia son dos cruces. Cuando tú ves dos cruces significa que hay una iglesia en ese lugar. Y la verdad es que es muy chulo todo. Que una cruz signifique tal y que la otra, ves, no. Bueno, chicos, os voy a contar ahora mi curiosidad número 3. Bueno, es una curiosidad con respecto a mi poblado. No estoy segura si todas las etnias bubis lo hacen, pero yo estoy 100% segura que en mi poblado, el de Moca, lo hacen. Y es que una madre, cada hijo que tiene, pues le tiene que hacer con la gente anciana del pueblo, se le tiene que construir una choza, que en el poblado pues lo llaman huecha. Huecha es el nombre tradicional, pero en español, para que nos entendamos, es choza. Y entonces, pues, cada hijo que va a tener esa madre, pues se le tiene que crear una choza a cada respectivo hijo. Y en esa choza es donde se le van a practicar pues todas las tradiciones y todas esas cosas. Como tú has dicho anteriormente, pues los africanos en sí creemos en seres sobrenaturales. Y entonces, pues si tienes que viajar, si tienes que hacer algún acto importante o si tienes alguna ceremonia o tal, pues en esa choza es donde le dan comida a tus espíritus. Le ofrecen comida a tus espíritus o le ofrecen algún víver o algo que sepan que a tus espíritus les va a agradar, porque tenemos la creencia de que los espíritus son los que nos cuidan, nos protegen. Cada vez que, por ejemplo, sufres algún accidente y has salido ileso, pues es porque tus espíritus te han estado cuidando y tienes que agradecerles. Entonces, pues tenemos esa creencia, y en las chozas es donde se le prepara una comida, algo especial, o si no puede ser comida también, puede ser un víver que tú entregas a tus espíritus como como un agradecimiento, que gracias por cuidarme, por protegerme y todo. Y también eso también conlleva a, bueno, es una mezcla de curiosidades, que también pues el primogénito de cada familia tiene que hacer ciertas tradiciones, que si el primogénito no las hace, pues puede afectar a los próximos hijos. Y entonces pues tiene también que ver con las chozas y todo eso y tal. ¡Qué miedo! No da miedo. No da miedo cuando eres africano, pero cuando no lo eres, lo ves Cuando como... no eres africano no da miedo porque es una mentalidad que ya tenemos, en plan, todo eso. Bueno, yo voy con la última curiosidad mía. Nosotros tenemos un lugar en el pueblo de Mebana que por lo general genera eco. Todos sabemos que todos sabemos que el eco se produce cuando tú dices algo y obtienes lo que tú has dicho como respuesta. Como que se lleva un sonido ahí que luego se vuelve a retransmitir, sí. Una mezcla ahí de, tú entiendes. Así que en el poblado o en el lugar perdón, cuando tú vas ahí, el lugar se llama Ongolo. Ongolo. No creo que sea la mejor pronunciación, pero es la palabra Ongolo. 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 Así que es el nombre, no es la mejor pronunciación, pero es la palabra. Y por lo general cuando vas a lugares y gritas ¡Ongolo! Hay creencias que giran en torno a que cuando tú gritas ¡Ongolo!, en lugar que tú obtengas el ongolo de vuelta, tú obtienes una respuesta diferente, tipo ¿Quién es Amembo? ¿Quién es Amembo? Significa ¿quién es tu madre? Y luego tú respondes a la voz esa que tú has escuchado, Pebo, tu padre, Mebo, tu madre. Así que hay creencias que giran en torno a que como que hay un fenómeno un poco extraño que se produce ahí. Porque a cualquiera le parecería raro que yo he gritado ongolo y que yo no obtenga el ongolo de vuelta, tú ves. Así que como que wow. Hay creencias que giran en torno al lugar ese de posiblemente haya una voz ahí oculta, ¿tú entiendes? Mentalidad africana. No ir a celebrar Halloween ahí. Tío, es que es para cagarse de miedo. No. Yo ya grité ongolo, ya me digan que, ¿cómo es? ¿Quién es Amembo? ¿Quién es Amembo? No, mira. La verdad es que ser africano es... Cuando me lleves a vos no me lleves a Era el primer lugar que la llevaré. No me lleves, es lo que no voy a volver nunca.
La llevo ahí, voy corriendo de vuelta y la No abandono. voy a volver, no. Madre mía. Bueno, chicos, yo quería dejar algo claro. Aquí Lisette se ha decantado por hablar las curiosidades de la etnia annobonesa, porque aunque ella no lo quiera aceptar, ella no sabe nada de los boobies. Ella se está mintiendo. Os miente. Yo me he defendido. Hemos llegado al final de este video. Espero que os haya gustado esas cositas interesantes que os hemos comentado y no se llena. Nos vemos. Chao.